Hola, Dios les bendiga grandemente, hermanos. En esta ocasión usted me estará acompañando a mi video número 5 de mi serie de videos de preguntas y respuestas. La pregunta que trataré de responder en esta ocasión es la siguiente: ¿los cristianos podemos comer pan de muerto? En México es tradición que durante el mes de octubre y principios del mes de noviembre se venda este tipo de pan. Quizás se esté preguntando, ¿y cuál es el problema con este pan? Déjele comento que para algunos cristianos mexicanos el problema es su figura, porque la figura del pan de muerto suele representar huesos. Para otros, el problema es porque ese pan se suele utilizar en ponerlo en altares para sus difuntos. Y para otros cristianos, simplemente el hecho de que exista un pan llamado pan de muerto es ya un problema, porque lo ven, lo relacionan con el mundo, lo relacionan con la muerte, lo relacionan con lo satánico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los cristianos en las fechas de octubre y noviembre solemos hacernos toda clase de preguntas en relación al pan de muerto. ¿Podré comerlo? ¿Podré comprarlo? ¿Podré compartirlo? Si me invitan, ¿lo tomo o no lo tomo? Con el paso de los años y estudiando la palabra del Señor y cómo es que uno va creciendo en nuestro entendimiento bíblico, es que uno entiende que uno realmente puede comer este pan, pero que tenemos que tener ciertas consideraciones y en ocasiones habremos de abstenernos. Pero me gustaría que ustedes no hagan caso a mi opinión, sino más bien que juntos podamos consultar la palabra de Dios para que sea ella la que nos ilumine y nos dé la comprensión acerca de este tema. Por supuesto, hermanos, que hay que aclarar que en la palabra de Dios no vamos a encontrar el término pan de muerto, pero lo que sí vamos a encontrar son principios bíblicos con los cuales nosotros nos vamos a guiar para poder sacar conclusiones. Me gustaría comenzar invitándoles a que vayamos al capítulo 14 de la carta a los Romanos y el capítulo 15, y si usted lo lee, se va a dar cuenta que en las iglesias de Roma había una situación y esta situación sigue aconteciendo hasta nuestros días. ¿Qué es lo que estaba pasando en las iglesias de Roma? Bueno, había contienda, había diferencias, había pleito entre dos grupos de cristianos. No es que unos fueran inconversos y otros creyentes. Ambos grupos eran cristianos, pero la palabra de Dios a un grupo les llama débiles y a otro grupo les llama fuertes. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Podemos notar en estos pasajes que el problema no era por fundamentos de doctrina,
sino por opiniones. Y el tema en el que estaban opinando tenía que ver con los alimentos y tenía que ver con los días, con las fiestas o celebraciones de cada día. Cuando dice débiles, no se refiere a que sean inconversos, como ya lo dije, y tampoco se refiere a que sean poco fieles al Señor. Más bien se refiere a su entendimiento, a su comprensión de la palabra de Dios. En eso es que cierto grupo eran débiles y otros, que incluso en el capítulo 15 Pablo se incluye y dice nosotros los fuertes, pues era un grupo que había crecido en su entendimiento y en su comprensión de la palabra de Dios. En todas las iglesias vamos a encontrar a cierto tipo de hermanos débiles, pero porque su comprensión es poca, su comprensión de la palabra de Dios. Mientras que vamos a encontrar a otro tipo de hermanos donde su comprensión es fuerte, porque han crecido en el conocimiento de la verdad. Eran los hermanos débiles los que decían que debían de abstenerse de ciertos alimentos, mientras que los hermanos fuertes eran los que decían que se podía comer de todo y no había ningún problema. Además encontramos en el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En esos tiempos habían creyentes judíos que tenían un trasfondo en donde sus costumbres les decían y sus tradiciones que ellos debían de abstenerse de comer ciertos alimentos. Y cuando habían creído ya en Cristo y habían sido libertados, entonces todavía había un trasfondo que ellos mezclaban con su presente. Eso mismo sucede hoy en día, hermanos. Hay hermanos en las iglesias que cuando han creído en Jesucristo traen un trasfondo. Y además añadimos a eso de que su comprensión de la palabra de Dios todavía no es grande. Y es claro porque apenas van comenzando. Es un error en que le llamemos al pan de muerto de esa manera. Porque si usted busca en YouTube o en algún otro lado la receta y los insumos que se utilizan para crear el pan de muerto, usted va a encontrar que en ninguno de los ingredientes aparece como ingrediente un muerto. Claro que no. Los ingredientes que se utilizan para hacer el pan de muerto son ingredientes que provienen de la misma creación que Dios ha hecho. Pero llega a sucedernos a todos que cuando vamos comenzando en la vida cristiana, llegamos a ver al diablo en todo y en todas las cosas. Y a todo lo mundanizamos o lo satanizamos. Acompáñeme a ver ahora lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué interesante pasaje, ¿verdad? Donde hemos podido ver que se nos advierte que en el futuro, en el cual pues ya vivimos hoy, existirían una clase de personas que habrían de mandar a que nos abstengamos del matrimonio y de ciertos alimentos. Y si usted pudo notar, dice que nada es de desecharse, porque todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias. ¿Por qué? Porque usted ora por ese alimento y ese alimento entonces dice que es santificado. Y por lo tanto, los creyentes podemos participar de ese alimento por el cual ya hemos orado. ¿Por qué algunas personas quieren mandar a prohibir a otras personas que se abstengan de ciertos alimentos? Quieren que haya pureza, santidad, limpieza. Y ese tipo de cosas son bíblicas, no son antibíblicas. La palabra de Dios nos llama a ser santos, a vivir en pureza, integridad, limpieza de corazón. Sin embargo, ellos creen que al abstenerse de no introducir ese alimento, en este caso el pan de muerto en específico, en mi boca, entonces yo me voy a mantener limpio por dentro y entonces yo voy a ser más santo. Pero, ¿qué es lo que dice en la carta a los Colosenses acerca de esto? Vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, que Cristo es el que nos hace irreprensibles. Cristo es el que nos hace sin mancha, santos, limpios. No las obras, sino Cristo. No el abstenerme de un alimento, sino Cristo. Y si vamos al capítulo 2 de Colosenses, ahora notemos lo que sigue diciendo en el contexto de la carta. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ojo, aquí habla del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dios desea que crezcamos en nuestro conocimiento hasta que alcancemos un pleno conocimiento de sus riquezas, de su sabiduría. Y luego vemos ahora en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra de Dios nos hace ver que debemos de tener mucho cuidado de que no seamos engañados por las tradiciones de los hombres y por sus rudimentos. Y esto es lo que pasa en algunas iglesias. Algunos pastores, algunos líderes, algunos cristianos, etcétera, etcétera, vienen y hacen de su opinión una ley. Hacen de su opinión una regla que todos tienen que hacer. En el verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué dice entonces? Que nadie os juzgue en comida o en bebida. Me da mucha tristeza ver a los creyentes en las redes sociales peleándose, ofendiéndose, faltándose al respeto por este tipo de temas, pero sobre todo haciendo esto, juzgándose. Se juzgan, se condenan uno al otro. Los débiles contra los fuertes contra los débiles. Y aquí en Colosenses el contexto es la comida, la bebida. Y es de lo que en este video estoy hablando. Porque el pan de muerto, pues es un alimento, es una comida. Y entonces algunos cristianos, puede ser que hasta en este video van a poner en los comentarios y van a empezar ¿a qué? A juzgarme. Ah, usted, pastor, que dice que podemos comer pan de muerto y entonces usted también es un satánico y mundano y etcétera, etcétera. Y van a empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice que no hagamos. Porque todas esas cosas, dice, era un anuncio de un mensaje superior. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes y ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La exhortación que se nos hace es clara, en que Cristo nos ha libertado. ¿Y por qué como creyentes entonces queremos volver a someternos a viejos rudimentos o preceptos de antes, de nuestra vida de antes? Y ahí está siendo claro qué tipo de preceptos. Dice, tales como ni manejes, ni gustes. Es decir, que no debes ni de probar y ni aún toques, dice Colosenses. Hay hombres, hay personas, hay creyentes que están haciendo eso. Están volviendo a ponerse yugos y cargas de los cuales Cristo ya les ha libertado. Por eso el verso 22 dice, todo esto son mandamientos y doctrinas, pero no de Dios, sino de hombres. Cuando usted, mi querido hermano creyente, mi querido hermano en Cristo, cuando usted
ve un pan de muerto, ya sea en la tienda, en un altar o donde usted lo vea, y usted quiere abstenerse totalmente de él, usted está siendo supersticioso. Y déjeme le digo por qué. Porque usted entonces le está adjudicando un poder a un objeto, a un elemento que no tiene dicho poder. Eso es superstición. Y de supersticiones sabemos muchas. Algunos dicen, ¿no? Que pasó un gato negro, que no pases debajo de una escalera, porque si no te puede pasar esto. Y le estamos adjudicando cierto poder a algo que no lo tiene. Así que el pan de muerto, ¿qué poder tiene? Ninguno. Porque el pan de muerto solo es un alimento. En algún momento en la vida del apóstol Pedro, él llegó a ser un creyente débil. Y cuando él pasó por ese momento de su entendimiento débil, ocurrió lo siguiente. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro mismo dice: no, Señor, aunque tengo hambre, yo ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pero Dios, o esa voz que viene del cielo, le exhorta y le dice: lo que Dios limpió, tú no debes de llamarlo inmundo. Así que ya habíamos leído en Timoteo que si nosotros tomamos cualquier alimento y damos gracias a Dios por él, entonces lo podemos tomar. Pero Pedro en ese momento, su entendimiento era otra, su trasfondo como judío era otra, y entonces él decía: no. Pero Dios le dice: come. Y ojo que estaba hablando de cuadrúpedos, de reptiles, de aves, alimentos que eran muy prohibidos para los judíos en esa época. Y bueno, incluso hasta el día de hoy. En Marcos capítulo 7, verso 18 y 19, Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Y remarco esto: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Qué increíble es la palabra de Dios, que como podemos ir viendo, hermanos, yo no les estoy presentando solo una cita bíblica, sino varias porciones donde encontramos acerca de los alimentos, y aquí es nuestro Señor Jesucristo. Entiendan esto, que lo que entra por la boca pasa por todo el sistema digestivo y finalmente, como es natural y común, pues sale a la letrina.
es decir, al baño, a la fosa, como cualquier otro alimento. Si usted come pan de muerto, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo, usted lo comerá, pasará por su sistema digestivo y saldrá al baño. Y no pasó nada. Y Cristo dice, porque esto que entra no contamina el corazón. Esos alimentos no contaminan el corazón. Hay otras cosas que sí contaminan el corazón y que esos creyentes, esos cristianos, nuestros amados hermanos en Cristo, que a veces en las redes sociales están peleando y diciéndole a medio mundo, no comas, no bebas, no esto, no el otro, no. Pelean mucho por los alimentos, pero ¿por qué no pelean por las cosas que Cristo dice que sí contaminan el corazón? Porque si usted sigue leyendo el contexto, va a encontrar que Cristo les dice que las cosas que sí contaminan en el corazón son los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y estas son las que sí contaminan al hombre. Hasta aquí, hermanos, hemos podido ver que el pan de muerto no afecta, no contamina, no te hace impuro, no te hace maldito, no te hace sucio, etcétera, porque el pan es solo un alimento y no tiene poder alguno. Pero entonces surgen otras clases de preguntas que a los cristianos se hacen y dicen, pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que sus muertos o sus difuntos vienen y los visitan? Y entonces si ese pan de muerto fue colocado en un altar y ese difunto viene, entonces sí se va a contaminar espiritualmente. La palabra de Dios nos enseña que una vez que hemos muerto, el alma de esa persona ya no está aquí. No está en el panteón y tampoco está deambulando y tampoco está visitando las casas. Que los que han muerto, pues ya no pueden pasar para acá. Así que ellos no nos visitan y por lo tanto no van a comer o no van a tocar ese pan aunque haya sido colocado en un altar. Y por lo tanto, ese pan no se ve contaminado espiritualmente. Habrá cristianos que se estén preguntando si yo voy a una casa a un lado donde en ese lugar pusieron un altar y pusieron el pan ahí y me invitan. Y entonces yo me doy cuenta que lo están tomando del altar. ¿Y estaría entonces bien que yo haga eso o estaría mal? Y ahora tenemos que ir entonces al capítulo 8 y el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. En el verso 4, acerca pues de las viandas, y las viandas pues es la comida o los alimentos, que se sacrifican a los ídolos, sabemos, ojo, porque otra vez, así como he estado enfatizando esta palabra, saber, conocer, entender, y sabemos, dice Pablo, que un ídolo
nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Me gustaría que usted pudiera repetir conmigo esto que nos dice la palabra de Dios, que un ídolo nada es. No importa si es un ídolo de madera, de acera, de metal, de forma de hombre, de forma de animal, de forma de demonio, no importa de qué forma, simplemente si es un ídolo, dice la palabra de Dios, nada es, nada es. Y está hablando de que había personas que sacrificaban a sus ídolos, ¿verdad? Verso 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Podemos encontrar aquí que se nos dice que no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Bueno, de que los ídolos nada son y que por lo tanto lo que se sacrifica a los ídolos tampoco nada es. Pero no en todos los cristianos hay este conocimiento. ¿Y por qué? Bueno, puede ser porque en la iglesia en la que usted asiste, quizás su pastor es de esos pastores no preparados, pero puede ser que no. Quizás su pastor es preparado y estudia la palabra de Dios, pero quizá usted es el que no le gusta estudiar y no le gusta prepararse y aprender de la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. Pero también puede ser que tampoco sea ese el caso, sino que, como ya lo mencioné, a lo mejor usted apenas va comenzando en la vida cristiana. Tiene un día, una semana, un mes de haber nacido de nuevo, un año quizá, y todavía no ha aprendido sobre estos temas. Aquellos que no tienen este conocimiento, cuando ven a alguien que participan de comer de algo que se puso en un altar, entonces hoy se espantan, se desmayan y dicen, no, es que eso no está bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que su conciencia, siendo débil, pues les produce eso, que ellos pues se sientan como culpables. Hace falta que su mente se llene del conocimiento y de la comprensión de la palabra de Dios. En el verso 8 en adelante dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No siempre se podrá comer todos los alimentos. Pero, ¿cuáles son las razones? ¿Porque el pan es impuro? ¿Porque el pan está mal? No. ¿Porque el pan está demoníaco? No. Aquí está haciendo la palabra de Dios muy claro. La razón es por el amor a mi prójimo. Tener conocimiento de la palabra de Dios es algo bueno. Y por eso aquí nos dice, mira, qué bueno, qué bien que tú tienes ya el conocimiento de que todos los alimentos los puedes comer y de que no hay problema. Pero debes de considerar a tu hermano y por amor a tu prójimo, tú tienes que tener cuidado y entonces mejor abstente. Mejor no lo comas. Pero ¿cuál es la razón? Por considerar, por amar a tu hermano. Esa es la razón. Y aquí quiero mencionar otra cosa, hermanos. He visto bastantes cristianos que entonces dicen, bueno, si esa es tu lógica, entonces quiere decir que yo puedo adulterar, que yo puedo fornicar, que yo puedo emborracharme, que yo puedo hacer toda clase de cosas, nada más que sean en secreto, sin que mi hermano no lo vea, para que yo no le sea de tropiezo. Si tú eres de esos cristianos que piensan así, déjame decirte, querido hermano, que te estás equivocando, porque cada tema debe de ser tratado a la luz de toda la palabra de Dios. Entonces, en esta ocasión solo estoy hablando del pan de muerto. Y por lo tanto no podemos meter los demás temas bajo la misma lógica. Y resulta que para cada tema sí hay principios en la palabra de Dios. Y algunos principios nos dicen que no para algunas cosas y algunos principios nos dicen que sí. Pero nosotros debemos entonces de analizar cada tema de manera específica y no juntar todo y no mezclar todo. Hay otros famosos predicadores en internet que escuché en alguna ocasión que decían, si como esto, bebo esto, pues lo hago en secreto y lo hago en público porque yo no quiero ser un doble moral. Pues, hermanos, el hecho de que usted, cuando su hermano débil está presente, se abstiene de comer pan de muerto y cuando no está presente lo come, eso no es ser doble moral, porque lo que nosotros estamos haciendo es obedeciendo a los principios que encontramos en la Biblia. Entonces no estamos siendo doble moral. Pero entonces vamos al capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Una regla importante para todo creyente es siempre mirar el contexto. En el verso 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces viene algún cristiano y me dice, ve pastor, aquí dice que lo que se sacrifica es para los demonios. Y por lo tanto, si yo tomo ese pan de muerto, estoy siendo partícipe de los demonios. Parece que eso es lo que dice. Pero repito que cuando estudiamos todo el capítulo 10 y consideramos desde el capítulo 8 que ya lo leímos y que ya nos dio luz sobre el tema, entonces vamos a encontrar lo siguiente,
En los primeros versículos del capítulo 10 se nos recuerda la historia de Israel cuando sale de Egipto y hace mención de los distintos pecados que ellos cometieron. Entre ellos, uno de los pecados que Israel cometió fue el de la idolatría. Y la idolatría en la Biblia es algo que Dios prohíbe, es algo que Dios no ve a bien. Y como cristianos no deberíamos de practicar la idolatría. En el verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Podemos ir viendo entonces que el contexto es ese, la idolatría. No está bien visto para Dios y no debemos de practicarlo. Posteriormente, a partir del verso 14 hasta el 20, 21, 22 todavía, va a mencionar la participación de la mesa del Señor. Lo que Pablo está enseñando es que cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, estamos teniendo comunión en todo el acto, en todo el proceso, estamos teniendo comunión con nuestro Creador, con Dios. Y cuando usted o cualquier persona participa del acto, de todo el proceso, de un evento, de una fiesta que es dedicado a algún ídolo, entonces esa persona está teniendo comunión con ese ídolo, que en este caso la Biblia lo ubica como algo que se dedica a los demonios. Y esto es lo que Dios ve a mal. Y por eso dice que podemos provocar a celo a nuestro Señor. Porque el Señor es celoso de nosotros. Y Él no quiere que nosotros tengamos comunión con los ídolos, la idolatría. Por lo tanto, participar de comer el pan de muerto no es lo mismo que participar de la idolatría. Son cosas distintas. Es una línea muy delgada, pero son cosas distintas. Porque, dándole un ejemplo, si viene alguien, un familiar, algún amigo, y le dice, oye, te invito, vamos a esta fiesta, vamos a esta convivencia, que es en honor a la Virgen de tal, al santo patrono de tal, al demonio de tal, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, como cristianos, deberíamos de decir de inmediato, no gracias. Pero ¿cuál es la razón? ¿Porque el alimento que se va a dar es alimento impuro? No, esa no es la razón. Porque la tierra y su plenitud, va a decir la palabra de Dios, es del Señor. Y los alimentos provienen de la tierra del Señor. Así que nosotros no debemos de llamar inmundo a esos elementos. Pero el problema está, como lo estamos viendo, con la idolatría. Entonces, eso es algo que no debemos de participar. Aunque yo sé que el ídolo nada es, pero yo no quiero provocar a celos a mi Señor. A partir del verso 23, por eso es que concluye Pablo diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora Pablo da una explicación y dice,
Miren, si ustedes van al mercado y van a comprar esta carne, pues no pregunten de dónde proviene. Solo cómpranla y cómanla y ya. Así nosotros, hermanos, deberíamos de hacer. No preguntar, sino simplemente comprar y ya. Porque en ese tiempo los creyentes sabían que los templos de ídolos paganos estaban ahí y que algunos habían sacrificado animales a sus ídolos y después lo que sobraba pues lo traían al mercado para venderlo. Y algunos cristianos débiles se estarían preguntando, ay, ¿y qué pasa si yo compro esa carne que se ofreció al ídolo? ¿Me estaré contaminando? ¿Qué tal que luego me enfermo? ¿Qué tal que luego me va mal? Y por eso es que Pablo aclara y dice, tú no preguntes, simplemente cómpralo y ya. Así también nosotros, quizás si vamos al mercado y usted ve ahí un pan de muerto, no pregunte si lo ofrecieron en el altar y después lo trajeron a vender. Simplemente cómprelo y punto, si es que quiere comprarlo. Verso 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿La conciencia de quién? Verso 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pero ahora dice otra cosa más. Dice que si un incrédulo te invita a su casa o a su convivencia, dice, de todo de lo que te pongan, tú come y no preguntes. Nosotros podríamos comer de todo lo que aquel vecino, amigo, familiar, incrédulo nos invita. E incluso si a lo mejor en su casa de ese incrédulo tenía ahí su altar del Día de Muertos y le invita de ese pan, usted podría comerlo. Pero nuevamente, así como vimos en el capítulo 8, nos dice, pero si alguien te dijere, oye, es que pasa que este alimento, este pan, yo anduve preguntando que de dónde lo tomaron y resulta que me dijeron que lo tomaron del altar. Entonces dice, por causa de conciencia de esa persona, abstente y entonces no lo comas. Es una oportunidad en la que nosotros podemos convivir con un incrédulo y compartirle el evangelio y compartirle lo que Cristo ha hecho por él. Creo que la palabra de Dios es muy claro. Por un lado nos dice que sí, pero por otro lado también nos dice, pero ¿cuándo? Porque va a haber ocasiones donde no deberemos de comer pan de muerto. Va a haber ocasiones y sobre todo cuando tiene que ver con que yo participe de la idolatría o cuando no ame a mi prójimo y pueda hacerle de tropiezo. Ahí yo tengo que abstenerme y no comerlo. Pero si no es en esos contextos, entonces la palabra de Dios nos está dando la libertad de que podamos comerlo. Pablo concluye el capítulo 10 con estas palabras. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Y no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta es la conclusión de Pablo. Todo lo que usted y yo, hermanos, vayamos a hacer respecto al pan de muerto, que todo sea para la gloria de Dios. Si me voy a abstener de comerlo, da gloria a Dios, entonces absténgase. Pero si al comerlo, porque usted da gracias por ese alimento y dice, Dios, gracias por este alimento, también está dando gloria a Dios, pues cómalo. Si al evitar ese alimento, el pan de muerto, usted está evitando la idolatría y de participar en una fiesta pagana, entonces, y con eso da gloria a Dios, pues entonces absténgase. Pero de igual manera, si al comer y compartir ese pan de muerto, a lo mejor con un incrédulo, al cual le pudo compartir el evangelio y a lo mejor hasta termina creyendo en Cristo, y con eso usted está dando gloria a Dios, pues también hágalo. ¿Sí me entiende? Todo lo que hagamos, dice, hagámoslo, si comes o bebes, para la gloria de Dios. Y considera, dice Pablo, no te olvides, no nos olvidemos de que no seamos de tropiezo para nuestros hermanos. Incluso estoy seguro que algunos que están viendo este video son hermanos fuertes y entienden lo que la palabra de Dios dice y lo que estoy diciendo. Pero hay otros que quizá están viendo este video y son hermanos débiles, y gracias a este video van a poder tener un entendimiento y van a crecer en su entendimiento bíblico. Pero va a haber otros que vean este video y aunque escucharon y vieron junto conmigo todos los textos que analizamos, aún así van a decir no y no. Y a ese pastor lo tacho de hereje, ¿no? Y de lo peor. Cristo dijo en Mateo 15, 10 y 11, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Debemos de ocuparnos más por lo que sale de nosotros que lo que comemos, que aquello que entra. Porque lo que contamina es lo que sale de nosotros. Yo quiero invitarle en que usted, después que ha visto este video, si desea comentar, si usted desea también compartir algunos argumentos, ya sea a favor, en contra, etcétera, etcétera, que lo haga con amor y que lo haga con un escudriño de la palabra de Dios. A lo mejor algunos van a querer soltar su odio en los comentarios y atacan y se burlan. Y entonces realmente ese tipo de actitudes, de palabras, de expresiones, son las que estarían contaminando más que el comer un pan de muerto. ¿A poco no es cierto, hermanos? Le dejo eso para que lo reflexione. Que Dios les bendiga grandemente y no se olviden de lo que siempre les digo, que la teología no solamente debe conocerse, sino también debe practicarse.